¿Cómo están, amigos? Un placer volvernos a reencontrar en esta mesa de diálogo, en esta mesa de debate, por llamarlo así. El tema, como ya les mencioné anteriormente, ayudar al más necesitado. Vamos a abarcar este tema con el padre Gustavo Ercolino, quien me acompaña siempre. ¿Cómo está, padre? Un placer. Bien, gracias, sí, muy bien. Igualmente el placer es mío de estar aquí, de compartir contigo y con nuestra querida teleaudiencia este espacio de reflexión, ¿no? Que yo creo que, como decimos en tantas oportunidades, siempre nos deja una semillita para poder ir sembrando en nuestra vida y sacarle fruto, ¿no? Provecho. Exacto. Y bueno, como ya lo conocen todos también, está aquí a mi lado el doctor Roberto Re, médico psiquiatra de la Red Sanar. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Adriana, un gusto de participar con usted, con el padre Ercolino. Y bueno, sobre este tema tan importante de la relación de ayuda, porque bueno, evidentemente hay que saber que tenemos que ayudar, pero para ayudar hay que saber hacerlo. Exacto. Bueno, hoy vamos a abarcar este tema de distintos puntos, ¿no? ¿Cómo ayudar al necesitado? ¿Cómo ayuda la Iglesia al enfermo, al que está en un hospital? ¿Cuál es la ayuda que brinda la Iglesia? Bueno, la Iglesia cuenta con lo que podríamos llamar movimientos o instituciones, cada uno con su carisma determinado, y que a partir de ello, entonces, bueno, los que se sienten llamados a determinado apostolado participan. Uno de ellos, el más significativo respecto de lo que vos nos preguntás, es lo que se llama la pastoral de la salud, ¿no? La pastoral de la salud es un movimiento dentro de lo que es nuestra Iglesia, compuesto, bueno, por distintos agentes de pastoral. Por supuesto, los sacerdotes, que tienen la misión, tenemos la misión de acompañar esencialmente desde la vida sacramental, en este caso al enfermo, al necesitado. Después están los ministros extraordinarios de la comunión, personas laicos que, llamados por el párroco, esencialmente firmados por el obispo, después de una preparación básica, acompañan a los enfermos internados en hospitales o a los ancianos, sea a nivel domiciliario o en geriátricos, por ejemplo, llevándoles periódicamente, semanalmente, la comunión y teniendo un encuentro litúrgico de oración desde la palabra de Dios con el enfermo según la posibilidad que el enfermo tiene, ¿no? Y después están los voluntarios. El voluntariado de la pastoral de la salud es amplio, ahí abarca a todos los agentes de salud, pero especialmente aquellos que también con una preparación básica luego visitan los hospitales y todos centros asistenciales posibles y allí con el diálogo, con la cercanía, llevándoles muchas veces en los hospitales básicamente digamos elementos de ayuda, galletitas, agua mineral, ropa, sábanas, etcétera. Qué bueno es lo que está diciendo, padre, porque muchas veces el televidente y la gente se pregunta, ¿qué hace la Iglesia por el enfermo? Y hay muchas cosas que hacen desde la pastoral de la salud, desde la Iglesia, ¿qué se hace por el enfermo y por el necesitado, no por el pobre? Como mencionaba usted antes, la palabra pobre abarca mucho. Sí, obviamente la palabra pobre, digamos, tiene una dimensión muy amplia, fundamentalmente en este plano que nosotros estamos hablando hoy, que es el tema de la salud. Pensemos que no hay mayor pobre que aquel hombre que le falta lo esencial o lo que más ansía un ser humano, que es tener salud. Y mucho más eso se nota en los hospitales públicos, porque ahí nos encontramos con el pobre que no tiene salud física y además que es indigente en muchos casos, porque hasta inclusive está abandonado. Exacto. Ahora vamos a seguir más detalladamente con este tema. También queríamos abarcar desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? La ayuda, lo que necesita un enfermo mental, si está bien dicho así, doctor, usted lo dirá. Sí, claro, en salud mental evidentemente es mucho lo que la Iglesia hace desde la pastoral de la salud y posteriormente, después nosotros desde la pastoral de la salud hemos creado este sitio, este espacio que es Red Sanar. Red Sanar nace desde la pastoral de la salud y después toma, podríamos decir, una instancia propia, se estructura como una organización no gubernamental sin fines de lucro y a partir de ahí va desarrollando, podríamos decir, en concordancia con los postulados de la pastoral de la salud, ayudas al herido psíquico, entendiendo que la persona, como
bien decía el padre Ercolino, puede ser pobre, puede estar herida, y puede estar herida psíquicamente desde 6 dimensiones categoriales. Desde la dimensión física, puede estar herida desde la dimensión emocional, desde la dimensión mental, desde la social, desde la valórica y de la espiritual. Por lo tanto, Red Sanar se ha instituido como una ONG con estos postulados de la Pastoral de la Salud y con una antropología profundamente cristiana, en que a través de la solidaridad cristiana, los voluntarios capacitados por Red Sanar, brindan en distintos lugares de Argentina, en distintas parroquias, más de 70 parroquias en Argentina. También este movimiento ya es internacional porque estamos en Brasil, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, prontamente y también en Uruguay, brindando psicoeducación con una modalidad de llegada a grandes grupos humanos a través de la gratuidad y a través de una materia que es pendiente para el siglo XXI, que sin lugar a dudas es la psicoeducación, sobre todo para enfermedades emergentes que tienen que ver con la ansiedad, el distrés, la fobia, el pánico y la depresión. Bien. Padre, volviendo un poco al tema, ¿no? Sabemos que hay muchos necesitados en los hospitales que de repente no tienen familia. La Pastoral de la Salud, ¿de qué forma se ocupa? Bueno, el voluntario está llamado obviamente a acercarse al enfermo en una dimensión de su propia vida espiritual, ¿no? Es decir, todo apostolado conlleva a la gente de pastoral, en este caso voluntario, a llevar a lo concreto, a lo práctico, aquello que cree y vive en su corazón, ¿no? La fe. La fe, si no está vivida en obras concretas, es una fe inerte, ¿no? San Pablo decía, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. De manera que el voluntario, identificado con el Cristo, y en este caso con el Cristo sufriente, va en busca, como buen samaritano, del Cristo crucificado, en este caso en los lechos de los hospitales, y como vos bien decías, hospitales públicos en tantísimos casos que están ahí abandonados, indigentes. Pensemos, yo estuve 11 años de capellán del Hospital Evita de Lanús, y había un patrón común que encontrábamos casi cotidianamente en el hospital. Gente que no tenía casa y que si bien ya tal vez en cuanto a lo que es su salud física estaban más o menos compensados, sin embargo encontraban en el hospital donde vivir, donde comer, donde estar contenidos, inclusive hasta donde morir, ¿no? No se querían ir de allí. Y no se iban porque no tenían otro lugar. Entonces el voluntario está llamado a eso, a acompañar en el lecho del enfermo al Cristo que sufre. ¿Cómo? Bueno, brindando su tiempo, abriendo su corazón, prestándole sus oídos, acercándole afecto, cariño. En muchos casos también, obviamente, lo concreto, dándoles de comer, porque a veces el personal propio del hospital no da abasto para eso. Pocos enfermeros y cosas por el estilo, dándoles de comer. Llevándoles suministros, como por ejemplo consiguiéndole medicamentos, en el caso de que fuera necesario, como también, las galletitas de agua, el agua mineral, camisón, toallas, toallones, que a su vez se transforma entonces al voluntario en un nexo entre el enfermo y la comunidad. ¿Por qué? Porque el voluntario, la parroquia de donde pertenece, y ayuda a concientizar a toda la feligresía que no está llamada, porque no todo el mundo está llamado y tiene obviamente el carisma para ir a ver un enfermo, exacto, pero que sí es consciente, y en esto sí estamos todos llamados, a dar de algo nuestro material por aquel que no tiene. Entonces, para colaborar y ayudar en esa labor de amor que hacen los voluntariados. Exactamente, y ahí, las grandes colectas que se han dado desde el punto de vista de esto, ¿no? Pañales descartables y todo lo que el enfermo necesita, que luego el voluntario va acercando en el lecho del enfermo, ¿no? Después también el voluntariado obviamente no se agota en la relación personal de voluntario-enfermo, sino también, en el caso que los tenga, con los familiares. Muchas veces el acompañar, sobre todo cuando un enfermo es terminal, a que el familiar vaya elaborando el desenlace, ¿no? Que el familiar vaya abriendo su corazón un poco a la esperanza en la resurrección, dado que le quedan tal vez poco tiempo de vida al paciente. Es un nexo de un enriquecimiento y de una apertura a lo sobrenatural también. Por eso yo creo que el papel que cumple el voluntario de la Pastoral de la Salud hoy día, en este caso concreto, es muy amplio y es muy
enriquecedor y que beneficia obviamente en primer lugar al mismo apóstol. Por eso lo queríamos mostrar, porque muchas veces siempre la iglesia es atacada, ¿no es cierto? Pero nunca se muestran las buenas obras que se hacen. Por eso la intención de este programa era eso, mostrar lo que hace la iglesia en algunos puntos, como vamos a tocar en otras oportunidades, otros puntos que también ayuda a la iglesia, ¿no es cierto? Ahora los quiero invitar a compartir la reflexión, como siempre, de nuestro obispo Monseñor Rubén Oscar Frasia. Estamos transmitiendo para el programa Dialogando con Verdad y Justicia y como los tenemos acostumbrados tendremos la reflexión de nuestro obispo Monseñor Rubén Oscar Frasia, obispo de Avellaneda Lanús, sobre este tema que estamos tratando hoy. Muy buenas noches, Monseñor. Un gusto estar este nuevo año con usted también. Igualmente a ustedes, a todos los panelistas, a todos los que participan en este programa de Dialogando. Que realmente el Señor nos bendiga, y los bendiga porque, saben, hay programas en la televisión, pero a veces cosas sencillas, cosas profundas, cosas del espíritu, cosas de la vida humana, cosas de lo que significa la salud y la enfermedad, son cosas que vale la pena ser tratadas, y este programa lo hace, así que yo realmente la felicito y los felicito a todos ustedes. Muchas gracias, Monseñor. El tema que estamos abarcando hoy es la pastoral de la salud, para que sepa un poco la gente el trabajo que hacen los sacerdotes, el obispo sobre este tema. Bueno, la pastoral de la salud es un trabajo, digamos, integral. Todo sacerdote siempre tiene dentro de sus prioridades pastorales la visita a los enfermos. A cualquier hora, de día, de tarde, de noche. Nosotros tenemos en esta diócesis, pero también en cualquier diócesis está el servicio sacerdotal de urgencia, donde hay un sacerdote de noche para, en un caso grave de accidente o de que se lo llame por urgencia, en el hospital, en clínicas, en sanatorios, en domicilios, se comunican a este número que después ustedes lo van a comunicar, el servicio sacerdotal de urgencia, y el sacerdote de turno del primero de mes hasta el fin de mes, de todos los meses y de todo el año, hay un sacerdote disponible para asistir, para acudir al enfermo. También va el obispo, porque también tengo un turno. Sí. Claro, por supuesto. Ahora, después está los trabajos en los hospitales, o en los sanatorios, en las clínicas, donde el capellán, que tiene la responsabilidad de la animación de la salud y de lo que significa el tratamiento del enfermo. Hay laicos que trabajan también en estos equipos que forman a otros laicos. Hay una comisión del pastoral de la salud ya, y ellos entonces, bueno, es visitar al enfermo, animarlo, escucharlo, tocarle la mano, hacer una oración, escuchar alguna necesidad espiritual que el enfermo tenga, y no olvidarse de ellos, porque es uno de los preceptos más importantes. Estuve enfermo y me viniste a ver, estuve preso y me visitaste, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces, atender a aquel que de alguna manera necesita es muy importante. Y la Iglesia en todos los ámbitos está presente porque es una de las obras de misericordia más importantes. Así que yo sigo también, quiero aprovechar para agradecer a los que trabajan en la Pastoral de la Salud, y también para invitar a las personas que quizás tengan un poco más de tiempo o dispongan de tiempo, o también decidir aplicar el tiempo para darlo a los demás, porque no siempre uno hace una cosa porque le sobra el tiempo. Uno hace una cosa porque piensa que es importante y porque decide hacerlo. Entonces, anímense. Visitar a los enfermos, anotarse en el grupo de la parroquia para poder ir a algún lugar. Yo he comenzado ya hace años a visitar al hospital, en aquel entonces,